Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Silvina Casablancas, estoy compartiendo este encuentro desde Argentina con ustedes que forman parte del Seminario de Políticas Públicas y Gestión del Cambio de la Universidad de Quintana Roo. Ante todo quiero agradecer a la doctora Adi Betanzo por su gentileza a invitarme y compartir este encuentro con ustedes. Bueno, les cuento un poco que mi especialidad tiene que ver justamente con el vínculo entre educación y tecnologías, con la formación docente, con la construcción de subjetividades infantiles y juveniles en torno al nuevo contexto, fundamentalmente permeado, en este caso, por la cultura digital, por la presencia de las tecnologías en todos los ámbitos del ser humano, pero en nuestro caso y nuestro punto de análisis tendrá que ver con las tecnologías en educación. Soy doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, como seguramente se habrán enterado, y actualmente trabajo en diferentes investigaciones y doy clase en la Universidad Nacional de Moreno e investigo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Lo comento esto porque los aportes que tengo hoy para compartir con ustedes son en gran medida producto de la reflexión analítica, producto de las investigaciones que realicé, tanto en el contexto europeo como en el contexto de Latinoamérica. Bueno, el título quizás lo pensé justamente como un tema urgente en las agendas de las políticas educativas públicas. ¿Por qué un tema urgente? Parece evidente pensar que en cualquier caso, cualquier política que pensemos educativa en la actualidad tiene que incluir el factor tecnológico, ya sea desde la formación docente, a las propuestas curriculares, a pensar en qué entornos, en qué escuelas, en qué universidades, en qué preparatorias se está formando a los nuevos ciudadanos y ciudadanas que construyen nuestros estados, que conforman nuevos profesionales, con lo cual sí o sí hay que pensar de tecnologías. Entonces, de alguna forma las tecnologías vinieron de una forma compulsiva, casi obligatoria, se presentaron en las agendas de las políticas públicas. Creo que estamos en un momento interesante porque ya fue mucho el tiempo transcurrido desde la aparición, yo diría más de 25 años, que se está pensando desde los gobiernos, de las estructuras administrativas, en cómo incluir tecnologías de manera significativa en las propuestas educativas de la región. Y digo que es interesante porque ya pasamos de un tema como son las tecnologías en educación a la problemática de cómo hacemos, cómo mejoramos. Ya ha transcurrido un tiempo y podríamos decir que hay una sensación, un pensamiento, un clima que pasó de no saber bien qué hacer con las tecnologías a asumir que es una necesidad. Y digo esto desde los dos planos, desde la política y desde las prácticas educativas, es decir, desde los gestadores de las políticas públicas a los docentes y profesionales que trabajan en el ámbito educativo. Ambas partes entonces sostienen que pensar en las políticas públicas en cuanto a tecnología, integrar tecnologías en las propuestas didácticas es una necesidad. Esa temática está zanjada hace tiempo. Pareciera que esto, digamos como que, hablar en este momento de si pensamos sí o no tecnologías pareciera fuera de época, pero sin embargo la integración tecnológica no fue al mismo tiempo, no fue sincrónica, no se percibió como una necesidad en todos los ámbitos ni en todos nuestros países, con lo cual es bueno blanquear, visibilizar que en el estado actual esta cuestión ya está resuelta. Entonces pasaríamos a otras cuestiones. ¿De qué forma se ha incluido desde las políticas públicas el factor tecnológico?
En un primer momento se pensó en generar aulas de informática, que fue el primer recurso. En las instituciones educativas se dotó de un aula específica donde los estudiantes fueran a generar sus prácticas, ya sea de manera curricular, es decir, salir del aula y tener la cursada de esa asignatura en el aula de computación. O bien otras propuestas que fueron, digamos, superando a esta porque desvirtuaba el sentido de la utilización de la tecnología. Es decir, primero le daba una visión netamente artefactual y por otra parte segmentaba del currículum vigente, como que no se integraba a una propuesta, a un diseño. Evidentemente la sociedad también fue evolucionando, se pasó de no tener computadores personales o tener un computador personal por familia a hacerlo cada vez más personalizado. Soy cuidadosa en la tendencia porque no me gustaría pensar que todos y todas tenemos un dispositivo, todos los nenes, nenas, estudiantes, jóvenes tienen un dispositivo. Esa es la tendencia y esa tendencia se va vislumbrando, al menos como necesidad y como realización. Cada vez son más los que tienen un dispositivo propio. También en esta escena cabría ubicar al celular, pero bueno, por ahora lo dejamos un poquito de lado, si es que es posible, ¿no? Porque todos estamos todo el tiempo conectados vía el celular. Pero como estamos hablando de políticas y gestión del cambio educativo, pensemos nuevamente en cuáles fueron esas etapas de generar un aula de informática, a pasar de tener algunos dispositivos presentes en los salones de clases, en las aulas, por ejemplo, a pasar al modelo 1 a 1, es decir, un modelo de una computadora por cada niño y cada niña. Esta es la última etapa, digamos, este último paradigma de dotación de dispositivos permeó fuertemente en muchos países. Yo formé parte de una investigación, por ejemplo en Cataluña, donde intentábamos ver de qué forma las políticas y las prácticas en torno a las TIC sucedían en escuelas reales, en 4 estudios de casos que hicimos para ver esta impronta tan fuerte de la política pública de pasar de un aula común a un dispositivo y pasar de lo que se dio en llamar de las TIC a las TAC, de las tecnologías de la información a la comunicación a tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. En aquel momento, que fue en el año 2010, ya hace un tiempo de esto, pero marcó un precedente, como un antes y después, no solo en Cataluña, sino en otras regiones donde fueron tomando esta diferenciación que también se traduce en nuevos roles, que ahí vamos apuntando entonces cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas TIC. Y una de ellas será, evidentemente, en esta agenda, las nuevas conformaciones, los nuevos ambientes institucionales donde enseñar y donde aprender. Y en estos nuevos ambientes, estos nuevos entornos, estas nuevas instituciones que habrá que recrear, también hay nuevos referentes, nuevos roles que no había antes, así como había bibliotecarios y se disponía de una cantidad de bibliotecarios por instituciones educativas, tendremos que pensar cuáles son los referentes tecnológicos, quiénes van a coordinar el área TIC y el área TAC en las escuelas, en las universidades, ¿no? Involucro las universidades porque siempre que se piensa en esto se piensa en jardines de infante, en escuelas primarias, en preparatorias o bachilleratos, pero no se piensa que en la universidad hay clases y que esas clases tienen que tener un sentido didáctico y que ese sentido didáctico está en la actualidad fuertemente permeado por lo tecnológico, lo subjetivo tecnológico, lo cultural y lo profesional. Pero bueno, volvamos entonces a el modelo 1 a 1. Estaba comentándoles que todas las políticas públicas se deben, pensar en contexto, evidentemente. Tenemos que tomar aquello que pareció valioso en una región o en un contexto, como lo que yo les traje recientemente del caso de Cataluña, pero es fundamental contextualizarlo, ponerlo en, cuáles son los valores culturales que emergen en una determinada sociedad específica, geográfica y territorial,
Y digo lo territorial también porque no es un tema menor. O sea, países con 15.000 kilómetros de longitud no es lo mismo que aquellos que tienen, no sé, 700 kilómetros, 800 o 1000. México es un país muy extenso, al igual que Argentina o Brasil. Entonces, el tema de las políticas que involucren lo tecnológico necesariamente tienen que pensar en esta cuestión y tienen que pensar también en las posibilidades de conectividad, que esté al alcance de todos los centros educativos de la zona, o procurarlo, desde luego, o sea, una instancia de mínima y una instancia de máxima. Entonces, lo cultural, lo territorial, las decisiones políticas que involucran estas dos cuestiones, y lo económico, ver de qué forma se sustentan estas políticas. En este caso también tomé lo político, porque evidentemente si hablamos de políticas educativas, estamos hablando del componente político y estamos hablando del componente económico, que van muy vinculados. Una decisión política involucra a lo económico. Entonces, lo que ha ocurrido muchas veces en este contexto de políticas públicas, educativas y tecnológicas, tiene que ver con que al finalizar un proceso político, finaliza también un proceso que involucraba a las políticas públicas educativas. En Argentina estuvo el caso, por ejemplo, de Conectar Igualdad. Conectar Igualdad nace en el 2010, pero finaliza en el 2015. Y quedan como islas flotantes de esa política pública, que tenía que ver con dotar de un dispositivo a los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la República Argentina y a sus docentes, al mismo tiempo que estructuras formativas para que sean capaces, bueno, de utilizar el potencial de esas tecnologías. Entonces, cuando esto sucede, hay poco de evaluación y es casi un naufragio de la experiencia. Entonces, este es un punto a recalcar también, que, bueno, que pensaba explicarlo un poquito más adelante, pero ahora mi propio pensamiento me lleva a involucrar a la evaluación de las políticas. Es decir, no las dejemos afuera, vayamos evaluando qué es lo que sucede en la medida que esa política está en ejecución para poder mejorar, y cuando finaliza un ciclo poder evaluar, reconvertir, situar nuevamente y hacer una propuesta de continuidad, que eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? Que no continúa. No es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay tiene el Plan Ceibal, que es un plan que en sus orígenes otorgaba un dispositivo electrónico a niños y niñas de escuelas primarias. Es un plan que se fue haciendo escalable, es decir, empezó en una ciudad pequeña, en las afueras de Montevideo, y luego se fue expandiendo en la medida que, bueno, que se fueron evaluando las diferentes etapas. Estoy haciendo un resumen, ¿no? de todo esto, pero como para dar unas líneas de qué es lo que sucedió en Uruguay, por ejemplo. Hace poco, este año, estuve también en una investigación vinculada a las políticas públicas educativas y las tecnologías en El Salvador. En El Salvador la preocupación es qué es lo que ocurre con aquellos jóvenes y adultos que no finalizan su escuela secundaria. Entonces surgen diferentes propuestas desde el Ministerio de Educación para que esas personas puedan concluir sus estudios. 5 formas diferentes les proponen. Entonces la pregunta que nos hacían, a mí en este caso y a mi equipo como especialistas, es ver de qué forma se podían utilizar las tecnologías, y ellos ya habían dado el paso, ya no hablaban de TIC, sino hablaban de TAC, es decir, tecnologías que tuvieran que ver con la mejora del aprendizaje y con la construcción de conocimiento significativo para que esos estudiantes puedan finalizar sus estudios y de esa manera progresar, continuar otros estudios o insertarse desde otra posición en el mercado laboral. Evidentemente los docentes ahí tienen un rol fundamental.
porque hay que formarse como docente para poder incorporar tecnologías y provocar ese cambio. En el caso de El Salvador, además de los dispositivos, las netbooks, que estaban viendo de qué forma estaban presentes en los espacios donde había estudios para esta población, que podían ser sábados y domingos, muchos empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche, cómo hacerlos presentes, pero lo que sí sabían que estaba presente eran los celulares. Entonces ahí, bueno, también involucrábamos lo que está disponible, ¿no? Porque una cosa es lo que se aspira desde los gobiernos y otra cosa es lo que ya está existente y tenemos que capitalizar, aprovechar, si se quiere, pedagógicamente. Entonces ellos habían elegido ese camino para repensar las políticas públicas en torno a las TAC para finalización de estudios secundarios. Bueno, entonces, repasando, tomamos en cuenta lo territorial, lo económico, lo cultural, la economía como un factor clave de esta cuestión, el tema de la conectividad, que es una problemática real en América Latina, si bien cada vez es más lo que se va expandiendo, el alcance de la misma, sigue siendo una deuda pendiente, ¿no? Porque hablar de enseñar con tecnologías es hablar de disponer de internet, aunque sabemos que podemos hacer magia los docentes, siempre podemos utilizar la computadora y en el caso, por ejemplo, de Conectar Igualdad, era una computadora, una netbook que venía cargada de cierta información, tenía programas para GeoGebra, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas, o tenía una descarga de gran cantidad de libros digitales para ser utilizados. Pero eso no deja de ser una temática vinculada con otra que es fundamental, que es el derecho a la inclusión tecnológica. Con respecto a los derechos, ¿no? El derecho a estudiar, el derecho a aprender, tenemos que incorporar este derecho, que es estar incluidos en la sociedad y estar incluidos digitalmente, tener el derecho a tener conectividad y a poder utilizarla desde el punto de vista educativo como estudiantes y desde el punto de vista de la ciudadanía digital. Entonces, esto va emparentado y no lo podemos desvirtuar. Bueno, sé que en México también, si bien no hay un programa, un programa orgánico, ¿no? que involucre a todos los estados, sí hay experiencias muy fuertes, hay presencias de experiencias distintas, tanto en universidades como en escuelas secundarias, que habría que darles una organicidad, a lo mejor estudiar cuáles son esas experiencias positivas, sacar cuestiones a mejorar para poder seguir ampliando este derecho a la inclusión educativa. Evidentemente es una temática y una problemática de Estado, entonces, que tiene que ver con las decisiones políticas, con la inversión económica, con la reconfiguración de las nuevas instituciones y los nuevos roles para dar cuenta de esas políticas, para que sean algo real y no solamente una cuestión declamativa. Porque otra problemática que es muy importante a ser considerada es justamente lo que estudiamos con el equipo de investigación, el ESBRINA, en la Universidad de Barcelona en aquel momento, y luego fue trasladable a otras investigaciones que llevé a cabo tanto en Uruguay como en Argentina como en El Salvador, que es la distancia que existe entre las políticas y las prácticas. Algo que discursivamente puede ser consistente, fundamentado, y ¿qué es lo que pasa cuando esto se retraduce en una práctica concreta, en una institución concreta? Entonces, pareciera que el tema tecnológico evidenció algo que hace mucho tiempo muchos de los que trabajamos en educación sabemos, y hay como una doble circulación discursiva y práctica.
¿no? Entonces, esa cuestión hay que resolverla, y una de las formas de resolverla es poder generar nuevos conocimientos, nuevos contextos, mirar a los docentes. ¿Quiénes son los docentes que están a cargo? ¿Quiénes son los hacedores de política? ¿Quiénes son los estudiantes? Porque los estudiantes actuales, muchos tienen una carga subjetiva digital, diríamos en términos científicos, muy presente. Entonces, si no lo tomamos en cuenta, todo esto, corremos el riesgo de otra vez disociar lo que tiene que ver una política con una práctica. Ver qué es lo que pueden hacer esos estudiantes, qué es lo que les falta aprender, cómo integrar lo que sí saben hacer a una propuesta, ya sea profesional, a nivel universitario, o ya sea en una escuela media, secundaria, formativa, primaria o de primera infancia. Hay algo que ya saben hacer y algo que sobre eso tenemos que trabajar y verlo en contexto. Evidentemente, el contexto sitúa, carga de significado, dota de sentido a cualquier política pública educativa y que involucre a las tecnologías. Bueno, en un rato los espero entonces para seguir conversando o escuchar sus preguntas al respecto. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos en breve. Hasta luego.